Bueno, después de explicar un poco lo de la reforma, que un poco en lo que desde el punto de que yo lo entiendo, porque yo no soy politóloga ni nada de eso. em, Después de explicar un poco lo de la reforma agraria, más o menos la esencia era que todo el mundo pues era como siempre he dicho, el socialismo hasta la forma que yo conozco es repartir un poco la miseria entre todos, que todo el mundo pues esté al mismo nivel, pero con poco. Yo recuerdo en uno de los discursos esos de los programas esos que empezó a hacer Fidel, que alguien le dijo que por qué no dejara como la propiedad privada, ¿ves? De cada cual se buscara la vida a su manera. Y Fidel dijo que el dinero genera poder y que en un país socialista no se puede permitir eso, que el poder era de todo el pueblo. Y ya está. Entonces el periodo especial ese tal, qué sé yo, que empezó todo el mundo a quejarse, hubo muchas manifestaciones, fue el que le llamaban el periodo de los balseros, la crisis de los balseros, que la gente se iban en lo que fuera para Estados Unidos, intentando irse para Estados Unidos, y el que pudo irse para otro país, pues bueno, la gente se iban, hubo muchas manifestaciones, hubo muchas cosas, un poco se revolvió el país. Y entonces, pues en los sitios esos donde se reunía el Consejo de Estado y tal, pues propusieron que se crearan como unos mercados agropecuarios, se llamaban así, mercados agropecuarios, y permitieran que los campesinos fueran a vender sus productos ahí para que la población pudiera adquirir alimentos, aunque fueran los alimentos, no había medicamentos, no había corriente, no había electricidad, no había esto, no había el otro, pero por lo menos que tuvieran alimentos. Y entonces, pues se crearon, después de mucho debate y de mucho que sí, que no y que no sé cuánto, pues se crearon los mercados agropecuarios. Los mercados agropecuarios, en el caso de Puerto Padre, y creo que a lo largo y ancho de todo el país sería así, pues habilitaron un espacio que había un poco afuera de la ciudad, y habilitaron un espacio donde, por ejemplo, un campesino mataba un cerdo y lo llevaba para allí muerto ya, y lo vendía por libras. En Cuba todo se vende por libra, no en kilo como aquí. En Cuba se vende todo por libra. Entonces, pues la gente pues le pusieron un precio más o menos acorde a los precios que había en ese momento, y que eran bastante altos, porque a medida que las cosas escasean, pues los precios suben. Si hay pocos recursos y mucha demanda, pues los precios suben. Y eso pasó en ese momento. Los precios pues bastante altos. Pero por lo menos las personas podían ir a organizarse un poco su dinero, qué sé yo, y todo. Me recuerdo en Puerto Padre era todos los sábados por la mañana. Todos los sábados por la mañana abría el mercado, y al final era como una fiesta. Yo por lo menos esa era mi percepción. Era como una fiesta. Todo el mundo iba para allí el sábado a ver, y comprábamos pues un pedacito de carne, comprábamos un poco de plátano, comprábamos frijoles, comprábamos pues lechuga, tomate, qué sé yo, todo lo que todo el mundo llevaba, y pues nos daba para mantenernos una semana más o menos, pues alimentándonos más o menos. Y comprábamos así generalmente toda la semana, uno iba los sábados, qué sé yo, se llenaba aquello de gente y comprábamos. ¿Qué pasó? Que al cabo de un tiempo, esos campesinos que iban a vender allí empezaron a hacer un dinero. Claro, el producto de su trabajo, pero lo podían vender a un precio razonable, y empezaron pues a coger un poco de dinero. ¿Qué pasó? Que en cuanto se empezaron a dar cuenta que esos campesinos empezaron a tener un nivel de vida un poquito por encima de lo que se consideraba, pues mandaron a cerrar los mercados agropecuarios. ¿Qué pasó? Que dijeron que no podían estar los mercados agropecuarios porque esos campesinos se estaban enriqueciendo a costa de la necesidad de los humildes y de los pobres trabajadores que no teníamos dónde comer. Claro, los humildes y los pobres, ¿qué pasó? Que ni caro ni barato.
ni caro ni barato. Se cerró el mercado, pues ni caro ni barato. Si el mercado se creó justamente porque el Estado no tenía cómo proveer todo lo que necesitábamos. Pues al cerrar el mercado, pues volvemos a caer en la misma miseria. Entonces se le ocurrió un gran día de hacer unas cosas que le llamaban cooperativas agrícolas, algo de eso. Yo me río porque al final, pues me río, me da gracia a las personas que justifican toda esta miseria en Cuba que sea producto del embargo de Estados Unidos. Yo creo y considero que fueron muy malas decisiones de parte de las personas que estaban dirigiendo el país, que no puedo justificar, no puedo decir que sea una persona, pues todos los que estaban a lo largo y ancho del país, todos los que estaban en los gobiernos y en todos los que estaban gobernando y dirigiendo el país fueron muy malas decisiones, con el único objetivo de querer controlarlo todo como he dicho en otros anteriores. Todo era planificado, todo venía desde un ministerio que radicaba en La Habana, en la capital, radicaban todos los ministerios. Pues desde ese ministerio que estaba en La Habana hasta la última punta del país, iban las cosas planificadas, todo es una economía centralizada. El socialismo se basa en eso, en una economía centralizada. Esa es la base del socialismo. Las cosas que nos enseñaban a nosotros, la filosofía de todos los escritos estos de Mary Engel y Lenin y el otro, lo que escribían era que era una sociedad que si el que lo lee desde el desconocimiento y que no tenga referencias de ningún país que haya pasado por esto, pues ¿qué pasa? Que lo ve como no sé, como una cosa muy buena. Y mira qué bien, todo el mundo parejo, todo el mundo igual, todo el mundo tal y qué sé yo. Pero yo recuerdo que era la teoría de a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Eso era una regla de que había que no lo estudiábamos, que teníamos que aprender de las bases del socialismo y todas esas cosas, de cada cual, a cada cual según su necesidad y de cada cual según sus capacidades. Eso estaba escrito así. Entonces, pero a cada cual según sus necesidades, sí, está muy bien. El necesitado porque no puede, porque tiene una enfermedad, una discapacidad, todas esas cosas, está genial. Que se le ayude, que se le dé una mano, qué sé yo. Pero es que hay necesitados que están necesitados porque no quieren trabajar y ya está. Porque ese es su estilo de vida, porque eso es lo que les gusta, por lo que sea. Entonces no es justo que se le quite al que tiene, al que lo ha trabajado, al que está trabajando con entusiasmo, con ganas, que a lo mejor trabajan de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora, para tener lo que es de esto, pues que simplemente se le quite porque no, tú tienes mucho y dale al otro de al lado que no hacen nada, porque el pobrecito no tiene nada. Entonces, pues eso es esa mala gestión económica de un país completo es lo que más hay. No digo que no exista el embargo, no digo que ahora existe un bloqueo energético, que no dejan entrar petróleo al país, que esto, que el otro, qué sé yo, no lo sé, porque tampoco he visto los documentos, no lo niego total, no digo que no, que los Estados Unidos también, que no sé qué cosa, porque siempre he dicho, son como dos vecinos mal llevados, y ya está, uno quiere que el otro piense como él y el otro que no le da la gana de pensar como el otro, y ya está, y esas son las consecuencias de todo un país hundido en la miseria y en la necesidad. Y esas son las consecuencias de que una gran parte de la población cubana se haya tenido que ir del país. ¿Por qué? Porque no tienen recursos como para dicen que un solo golondrino no compone verano, algo de eso, o primavera, qué sé yo, pues eso es lo que pasa. Una sola persona, 2, 3, 4, 5 no pueden arreglar un país completo. Pues, y menos con todos esos conflictos internacionales y todas esas cosas. Pues lo que queda, irse, el que puede hacerlo, se va. Y entonces, después de los mercados y tal, qué sé yo, empezaron a hacer lo que eran las cooperativas de producción agropecuaria. Y se lo cuento en el próximo, pues se me acaba el tiempo.